La madrugada envolvía el valle del Brandywine con una neblina tan espesa que parecía tragarse el ruido del río. Y aún así, nada pudo silenciar el estruendo que desgarró el silencio cuando un edificio de la antigua fábrica de pólvora estalló con una violencia que iluminó el cielo como un relámpago sin tormenta. Aquella explosión, ocurrida en los primeros años del siglo XIX, no solo anunció los peligros inherentes a un oficio construido sobre la chispa y el riesgo, sino que también simbolizó el corazón mismo de un linaje que durante más de 2 siglos levantaría uno de los imperios industriales más influyentes de los Estados Unidos. Cada nube de humo que emergía de aquellas riberas era un recordatorio de que la riqueza que estaba por nacer venía acompañada de sacrificio, disciplina y un conocimiento científico heredado de una Europa convulsionada por revoluciones y sueños ilustrados. Mientras las llamas se dispersaban con el viento, la figura austera de Eleuthère Irénée du Pont se recortaba contra los restos humeantes, observando con una mezcla de resignación y determinación la fragilidad de todo lo que había construido desde su llegada desde Francia a finales del siglo XVIII. En su memoria aún resonaban las enseñanzas de Antoine Lavoisier, el gran químico cuyo rigor había moldeado su comprensión de la pólvora y cuya ejecución durante el periodo del terror había marcado para siempre a toda una generación que vio cómo la ciencia y la política podían entrelazarse de manera trágica. Ese recuerdo, convertido con el tiempo en una especie de brújula moral, acompañaría a los Dupont mientras asentaban sus raíces en el Nuevo Mundo y transformaban una simple fábrica en un símbolo de poder industrial. La historia de la familia Dupont no surgió de la casualidad, sino del exilio, del miedo a la inestabilidad y de una confianza casi religiosa en el talento humano para rehacer su destino lejos de las sombras de la Revolución Francesa. Pierre Samuel Dupont de Nemours, el patriarca intelectual del linaje, había sido economista, filósofo y asesor de reyes antes de verse obligado a cruzar el Atlántico junto a sus hijos en busca de una tierra donde las ideas ilustradas aún pudieran respirarse sin temor. Ese viaje, realizado a comienzos del año 1800, marcó el inicio de una saga familiar que unió la tradición científica francesa con el espíritu empresarial norteamericano, creando un puente cultural que aún hoy se estudia en los archivos históricos de ambos continentes. Cuando Eleuthère fundó la manufactura en Delaware, lo hizo siguiendo una lógica tan meticulosa que cada piedra del molino parecía colocada al ritmo de las fórmulas que había memorizado en París. Proporciones exactas de salitre, carbón y azufre, métodos de prensado, granulación y lavado que aumentaban la calidad y la estabilidad del producto final. Estándares de seguridad que, aunque avanzados para la época, nunca lograron eliminar por completo la amenaza latente de la combustión. Sin embargo, aquel conocimiento no solo produjo pólvora más fiable para un país en expansión, también consolidó la reputación de los Dupont como artesanos de precisión, capaces de combinar ciencia y manufactura en una época en la que ambas disciplinas comenzaban a definir la economía moderna. Con el paso de las décadas, el apellido Dupont comenzó a adquirir un peso simbólico que superaba la simple manufactura de explosivos. Era la marca de un linaje que trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, que invertía cada ganancia en mejorar la infraestructura y que cultivaba una cultura interna basada en la austeridad, la educación técnica y la continuidad generacional.
Aquellos valores se convertirían en la piedra angular de un imperio que, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, dejaría de ser un negocio familiar para transformarse en una corporación química global, responsable de innovaciones que cambiarían la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, en esta primera escena, con los restos calcinados de la fábrica aún tibios bajo la luz gris del amanecer, se encuentra la esencia de todo lo que vendría después. La mezcla de ambición y vulnerabilidad, de ciencia y supervivencia, que definió a una familia cuyo apellido atravesaría guerras, crisis económicas, transformaciones tecnológicas y disputas internas que casi la fragmentaron desde dentro. La explosión en el Valle del Brandywine, más que un accidente industrial, fue el presagio de un destino construido a base de perseverancia y riesgo. Un recordatorio de que incluso los imperios más duraderos nacen en momentos de incertidumbre. Y así, mientras el humo se disipaba lentamente, comenzaba a escribirse la historia de un linaje que no solo moldearía la industria norteamericana, sino que también dejaría una huella profunda en la política, la ciencia y la vida cotidiana del país. Una historia cuyo eco seguiría resonando mucho después de que el último rastro de pólvora se desvaneciera bajo la brisa del Delaware. Los orígenes de la familia DuPont se encuentran entrelazados con los hilos más significativos de la Ilustración francesa. Una época en la que la razón, la ciencia y la economía comenzaban a desafiar las estructuras tradicionales de poder. En este contexto, emergió la figura de Pierre Samuel Dupont de Nemours, nacido en el interior de Francia a mediados del siglo XVIII. Un pensador cuya vida se movería entre los salones intelectuales de París, las intrigas de los ministerios reales y los desafíos de una Europa convulsionada por ideas nuevas. Su historia, marcada por el ascenso social y por los giros políticos que acompañaron la caída de la monarquía, se convirtió en la raíz moral e intelectual de un linaje que más tarde encontraría en América el terreno fértil para deconstruirse. Pierre Samuel creció en un ambiente donde la educación se consideraba tanto una virtud como un instrumento de movilidad. Su talento precoz para las ciencias económicas le permitió acercarse al círculo de los fisiócratas, un grupo de intelectuales que defendía la primacía de la agricultura como fuente de riqueza nacional y que ejerció una influencia notable en las políticas del antiguo régimen. Entre sus amistades y colaboradores se encontraban figuras tan destacadas como François Quesnay y Anne-Robert Jacques Turgot, cuyas teorías sobre la libertad económica resonarían posteriormente en el pensamiento liberal europeo y norteamericano. Pierre Samuel se convirtió en consejero real, escritor prolífico y defensor de reformas que, en aquel tiempo, parecían audaces pero necesarias para modernizar el Estado francés. Sin embargo, los vientos de cambio que soplaban sobre Francia a finales del siglo XVIII no serían indulgentes con quienes, como los fisiócratas, intentaron conciliar tradición con modernidad. La Revolución Francesa, inicialmente vista por muchos como una oportunidad para renovar el país, pronto se transformó en un torbellino de violencia y radicalización. Pierre Samuel, aunque alineado con ideas ilustradas, quedó atrapado en un clima político que no perdonaba matices ni antiguas lealtades. Fue encarcelado durante el periodo del terror, y su vida estuvo a punto de perderse bajo la misma guillotina que cegó el destino de muchos intelectuales de su generación, incluido su amigo y referente científico Antoine Lavoisier. Su liberación
lograda tras meses de incertidumbre, no borró las cicatrices de una época que desmanteló instituciones y hogares por igual. Este trauma colectivo, compartido por miles de familias francesas, marcó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia familiar: la emigración. Pierre Samuel, acompañado por sus hijos Eleuthère, Irénée y Víctor, decidió buscar un nuevo comienzo en un territorio donde las tensiones políticas aún no habían devorado a sus ciudadanos. El destino elegido fue los Estados Unidos, una nación joven cuya independencia apenas contaba con unas pocas décadas y donde se respiraba un aire de posibilidades para quienes estuvieran dispuestos a trabajar y construir desde cero. El viaje transatlántico, realizado a comienzos del año 1800, representó no solo un cambio geográfico, sino una transición espiritual desde la vieja Europa hacia un mundo en el que el esfuerzo individual podía convertirse en cimiento de prosperidad. Durante la travesía, Eleuthère, Irénée llevaba consigo algo más valioso que cualquier objeto material: el conocimiento científico adquirido en los talleres y laboratorios parisinos, donde había trabajado bajo la supervisión de Lavoisier. A diferencia de muchos emigrantes que huían sin rumbo claro, los Dupont poseían un propósito definido, basado en la convicción de que el rigor, la técnica y la disciplina podían abrir puertas incluso en un país desconocido. A su llegada a tierras norteamericanas, encontraron un entorno marcado por la expansión territorial, por la búsqueda de identidad nacional y por una economía que aún estaba en pleno desarrollo. Este contexto permitía la entrada de nuevos conocimientos industriales y ofrecía una demanda creciente de productos esenciales para la defensa y la infraestructura. Las primeras impresiones de la familia en los Estados Unidos quedaron plasmadas en cartas y documentos que revelan una mezcla de alivio y nostalgia. Por un lado, el paisaje del Delaware, con sus ríos y bosques, evocaba una idea de estabilidad difícil de encontrar en la Francia revolucionaria. Por otro, el desarraigo seguía siendo una sombra persistente para un clan acostumbrado a la sofisticación intelectual de París. Sin embargo, aquellos contrastes no impidieron que Eleuthère identificara rápidamente una oportunidad crucial: la necesidad urgente del país de contar con pólvora de calidad y producción confiable. Las manufacturas locales, en aquel entonces, no alcanzaban los estándares técnicos que él había aprendido en Francia, y esto abría una brecha que podía ser llenada con conocimiento europeo. La instalación de la primera fábrica de pólvora DuPont en las riberas del Brandywine nació de esta convergencia entre necesidad nacional y pericia familiar. Pero antes de colocar la primera piedra, Eleuthère realizó una serie de estudios del terreno, del caudal del río y de las características geológicas del área, demostrando un rigor metodológico que sería parte integral de la identidad corporativa durante generaciones. Cada decisión fue tomada con un cuidado casi obsesivo. La distancia entre edificios para minimizar el riesgo de explosión en cadena, la orientación de las estructuras para aprovechar la energía hidráulica, la selección de trabajadores capaces de comprender la importancia de la precisión en cada etapa del proceso. Con el paso del tiempo, la fábrica se convirtió en una comunidad industrial autosuficiente, donde los trabajadores vivían en casas construidas por la empresa, enviaban a sus hijos a escuelas apoyadas por la familia DuPont y participaban en una cultura laboral
que promovía tanto la disciplina como el bienestar colectivo. Esta estructura, influenciada por las ideas sociales de Pierre Samuel y por la tradición de responsabilidad paternalista común en ciertas manufacturas europeas, sentó las bases de una relación duradera entre la empresa y sus empleados. La preocupación por la formación técnica y por la seguridad no solo elevaba la calidad del producto, sino que fortalecía la cohesión interna en un sector donde los riesgos eran constantes. La figura de Éleuthère, sin embargo, no puede entenderse únicamente desde su rol como industrial, sino también como líder moral de una familia en proceso de reconstrucción. Su relación con su padre reflejaba la unidad intelectual que caracterizaría al linaje, mientras que su actitud pragmática y su capacidad para adaptarse a un entorno desconocido mostraban una resiliencia heredada de los años turbulentos vividos en Francia. Esta combinación de tradición y renovación se convirtió en el sello distintivo de los DuPont, quienes encontraron en el Nuevo Mundo no solo un refugio, sino un escenario donde sus ideales podían traducirse en proyectos concretos. A medida que la fábrica comenzaba a producir sus primeros lotes de pólvora, el apellido DuPont empezó a circular entre comerciantes, militares y funcionarios del gobierno estadounidense. La reputación de calidad, respaldada por métodos científicos y por un compromiso inusual con la seguridad, permitió que la empresa ganara contratos esenciales y se integrara en la construcción de la infraestructura militar del país. Sin embargo, más allá del crecimiento empresarial, lo que realmente consolidó a la familia fue la creación de una cultura interna que combinaba austeridad, disciplina y un profundo sentido de continuidad generacional, valores que serían transmitidos a hijos, nietos y bisnietos durante más de 2 siglos. Los orígenes de la familia DuPont, por tanto, no pueden interpretarse únicamente como el proceso migratorio de un grupo de exiliados, sino como la historia de una reconstrucción intelectual y moral que encontró en los Estados Unidos el espacio perfecto para florecer. Desde los traumas de la Revolución Francesa hasta la serenidad del Delaware, el camino recorrido por Pierre Samuel y Éleuthère sentó las bases de un imperio cuyo impacto en la economía y en la cultura norteamericana se extendería mucho más allá de las primeras décadas del siglo XIX. Y en esta transición, marcada por el dolor y la esperanza, se oculta la clave de la extraordinaria fortaleza que caracterizaría a un linaje destinado a influir en la historia industrial del mundo. El ascenso de la familia DuPont durante el siglo XIX marcó una de las transformaciones industriales más notables de los Estados Unidos. Un proceso en el que una pequeña manufactura, fundada a orillas del Brandywine, se convirtió en un pilar de la economía nacional. La expansión del país hacia el oeste, las tensiones políticas entre estados, la creciente necesidad de infraestructura y el desarrollo de un ejército permanente generaron una demanda constante de pólvora de alta calidad. En este escenario, la precisión técnica de los DuPont, nacida del rigor científico francés, les permitió consolidar una posición estratégica que ninguna otra compañía estadounidense logró igualar durante décadas. El apellido DuPont comenzó a simbolizar desde muy temprano la idea de confiabilidad en un territorio donde la mayoría de los productos industriales todavía dependían de importaciones europeas. A medida que avanzaba la primera mitad del siglo XIX, la empresa adquirió un papel central en la provisión de pólvora para trabajos civiles y para las Fuerzas Armadas. La calidad superior del producto se hacía evidente en proyectos de ingeniería como la construcción de canales y ferrocarriles, donde la estabilidad del explosivo era esencial para abrir túneles, desmontar rocas y modificar el terreno.
Las grandes obras públicas, como el canal de Chesapeake y Ohio, aprovecharon la producción de la compañía y el nombre DuPont comenzó a aparecer en contratos que abarcaban varios estados. Este crecimiento reflejaba no solo la habilidad técnica de Eleuthère-Irénée y sus colaboradores, sino también la capacidad de la familia para consolidar una red de distribución eficiente en una nación en plena fase de integración territorial. Sin embargo, sería en los momentos de conflicto cuando la compañía alcanzaría una dimensión completamente nueva. La guerra de 1812 contra el Reino Unido fue la primera prueba verdadera para la fábrica del Brandywine. La joven república necesitaba grandes cantidades de pólvora confiable y la empresa DuPont se convirtió en uno de los principales proveedores. El gobierno federal, sorprendido por la falta de infraestructura industrial propia, descubrió en la manufactura de Delaware un socio esencial. La reputación del apellido se fortaleció durante aquellos años, en los que cada carga entregada representaba no solo un producto, sino un compromiso con la supervivencia de la nación. Este rol estratégico marcó el inicio de una relación duradera entre la familia y las instituciones gubernamentales, una relación que con el tiempo generaría tanto reconocimiento como críticas. Tras la muerte de Eleuthère-Irénée, a mediados del siglo XIX, sus descendientes mantuvieron el control del negocio, preservando la cultura familiar que combinaba prudencia financiera, disciplina laboral y un enfoque científico para la mejora continua de los procesos. Bajo el liderazgo de Alfred Victor DuPont, el hijo menor del fundador, la empresa reforzó sus métodos de seguridad e introdujo innovaciones en la manipulación y el almacenamiento de los componentes de la pólvora. Estos cambios disminuyeron la frecuencia de accidentes, aunque nunca lograron eliminarlos por completo, recordatorio permanente de la naturaleza impredecible del producto que era el corazón del negocio. La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por un crecimiento sin precedentes en la demanda de explosivos, impulsada por el desarrollo de infraestructura nacional y por la expansión hacia el oeste. La construcción del ferrocarril transcontinental, completado en la década de 1860, se benefició de la calidad y la fiabilidad de la pólvora DuPont. La compañía participó también en proyectos mineros, particularmente en las nuevas regiones de plata y oro en Nevada y California, donde la estabilidad del explosivo era fundamental para operaciones seguras y eficientes. El auge minero abrió para la familia un mercado vasto y rentable, consolidando aún más su posición como líder nacional. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la Guerra de Secesión, un conflicto que transformó la economía, la política y la sociedad estadounidense. Durante aquellos años de enfrentamiento entre el norte y el sur, la demanda de pólvora alcanzó niveles sin precedentes. La empresa DuPont, ubicada en un estado fronterizo y alineada con la Unión, se convirtió en uno de los proveedores principales del Ejército Federal. La calidad de sus productos, sometidos a pruebas rigurosas antes de ser enviados a los campos de batalla, jugó un papel crucial en operaciones militares de gran escala. La familia, sin embargo, mantuvo siempre una postura prudente frente al conflicto, enfocada en la producción y evitando pronunciamientos políticos públicos, conscientes de que cualquier asociación partidista podría comprometer su negocio. Al finalizar la guerra, la empresa se encontró con una demanda en declive, pero con una capacidad industrial enormemente ampliada. Fue entonces cuando comenzó una etapa de diversificación y reorganización que marcaría el inicio de la era dorada de la familia.
El liderazgo de Henry DuPont, conocido como el General, permitió una transición ordenada hacia estructuras corporativas más complejas. El General, formado en la Academia Militar de West Point, aportó una disciplina férrea y un entendimiento profundo de las necesidades del mercado militar. Bajo su dirección, la compañía modernizó sus instalaciones, adoptó maquinaria nueva, mejoró los procesos de granulación y consolidó una red nacional de distribución. En estas décadas, la familia DuPont empezó a desarrollar una característica que la distinguiría de otras dinastías industriales: la capacidad de integrar a múltiples generaciones en el negocio sin perder cohesión interna. Los jóvenes de la familia recibían una educación rigurosa que incluía estudios científicos, ingeniería, administración y formación ética basada en el legado intelectual de Pierre Samuel. Los primos, tíos y sobrinos participaban en diferentes niveles de la gestión, formando una estructura corporativa familiar extendida que combinaba tradición con profesionalización. Esta cohesión permitió que la empresa resistiera los ciclos económicos del siglo XIX mejor que muchas de sus competidoras, que dependían de una sola figura central. Ya en los últimos años del siglo XIX, el mercado de explosivos se hizo más complejo. El descubrimiento de nuevos compuestos, como la nitroglicerina y la dinamita de Alfred Nobel, introdujo una competencia técnica que obligó a la compañía DuPont a expandir su investigación científica. Este periodo coincidió con la aparición de líderes familiares como Alfred Himero DuPont, Pierre S. DuPont y Irene DuPont, figuras que moldearían el destino empresarial del siglo XX. Alfred I, conocido por su carácter innovador y su compromiso con el bienestar de los trabajadores, introdujo mejoras sociales y técnicas que renovaron la cultura interna. Pierre S., de formación más analítica y futuramente maestra detrás de la modernización estructural, aportó una visión corporativa que anticipaba la era de las grandes compañías. Irene, por su parte, representó el espíritu conservador de la familia, velando por la continuidad de los valores tradicionales. El cambio de siglo trajo consigo una transformación decisiva: la evolución de una empresa que producía pólvora hacia un conglomerado de química avanzada. La familia reconoció que el futuro industrial dependía no solo de los explosivos, sino también de nuevos materiales sintéticos con aplicaciones en sectores emergentes. Este proceso comenzó con la adquisición y ampliación de laboratorios de investigación, donde científicos como Wallace Carothers desarrollarían más tarde innovaciones revolucionarias como el nylon. La transición hacia la química moderna marcó el inicio de la etapa en la que DuPont dejaría de ser una empresa de explosivos para convertirse en una de las mayores corporaciones químicas del mundo. Sin embargo, antes de que esa transición pudiera completarse, la empresa enfrentó uno de sus mayores desafíos: el escrutinio del gobierno federal por prácticas monopolísticas. A comienzos del siglo XX, DuPont controlaba una parte abrumadora de la producción nacional de pólvora y explosivos, lo que generó sospechas entre políticos y empresarios. El Departamento de Justicia inició una investigación que culminó en un proceso judicial que obligó a la compañía a dividir parte de sus operaciones. Este episodio, que más tarde sería conocido como la disolución del Powder Trust, representó un punto de inflexión para la familia. Por un lado, la pérdida formal del monopolio los obligó a diversificar con mayor rapidez. Por otro,
demostró la capacidad de la familia para mantener influencia, incluso en un contexto de regulación estricta. Durante esta época de transformación, Pierre S. DuPont emergió como una figura destacada en el mundo empresarial. Su visión organizativa, influida por modelos corporativos modernos, impulsó la reorganización de la empresa en divisiones autónomas, cada una dirigida por especialistas, lo que permitió una administración más eficiente y menos dependiente de estructuras familiares rígidas. Pierre S. también tuvo un papel fundamental fuera de la compañía, participando en la modernización de la empresa automotriz General Motors, donde su talento financiero y organizativo fue ampliamente reconocido. Su enfoque profesional marcó la entrada definitiva de los DuPont en la élite empresarial del siglo XX, no solo como industriales, sino como arquitectos de estructuras corporativas de alcance nacional. Al mismo tiempo, la familia impulsó la construcción de propiedades emblemáticas que reflejaban tanto su riqueza como su interés por el arte y la cultura. La mansión Nemours, inspirada en la arquitectura francesa del siglo XVIII, se convirtió en una expresión física del legado intelectual y estético de Pierre Samuel. Winterthur, transformada por Henry Francis DuPont en un museo de artes decorativas americanos, encarnó la transición del linaje desde la industria hacia el mecenazgo cultural. Estas propiedades no solo demostraban capacidad económica, sino también un deseo de preservar la memoria histórica y de contribuir al patrimonio colectivo de la nación. La era dorada de la familia DuPont, que se extendió desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, no fue simplemente una época de crecimiento económico, sino de consolidación cultural, científica y social. Su influencia alcanzó esferas tan diversas como la política, la ingeniería, la investigación científica, la filantropía y la organización corporativa. La empresa, guiada por una combinación de tradición familiar y visión industrial, se convirtió en símbolo de la capacidad estadounidense para transformar ideas importadas en proyectos de escala monumental. Sin embargo, bajo la superficie de prosperidad, ya comenzaban a germinar tensiones internas que más tarde definirían el curso del linaje. Diferencias ideológicas, conflictos sobre la dirección de la empresa y rivalidades personales entre Alfred I, Pierre S. e Irene presagiaban que la cohesión que había caracterizado a la familia durante más de un siglo enfrentaría desafíos profundos. Estas grietas aún eran invisibles para el público, pero desde dentro se percibía que la familia debía adaptarse a un mundo industrial cada vez más complejo, donde la tradición ya no bastaba para garantizar la unidad. Aún así, Era Dorada dejó una huella imborrable. Los DuPont habían pasado de ser refugiados franceses que huían del terror revolucionario a convertirse en una de las dinastías industriales más influyentes de la historia estadounidense. Su ascenso, sostenido por el conocimiento científico, el trabajo disciplinado y una capacidad excepcional para interpretar las necesidades del país, marcó un capítulo esencial en la construcción de la identidad económica de los Estados Unidos. Y mientras el siglo XX se abría con promesas y tensiones, la familia se preparaba, consciente o no, para enfrentar tanto su mayor expansión como sus conflictos más intensos, aquellos que pondrían a prueba la fortaleza del apellido y la estructura misma del imperio que habían construido. A medida que la familia DuPont avanzaba hacia las primeras décadas del siglo XX, la imagen de un linaje cohesionado,
guiado por una tradición de disciplina y deber, comenzó a fracturarse bajo el peso de tensiones internas que se habían ido acumulando silenciosamente durante la era dorada. Detrás de las mansiones luminosas, de los jardines que evocaban a Versalles y de las innovaciones científicas que habían elevado a la empresa por encima de cualquier competidor nacional, surgieron disputas que revelaban la fragilidad de un poder construido sobre la convivencia obligada de múltiples ramas familiares. La transición de un negocio artesanal a un conglomerado moderno trajo beneficios incuestionables, pero también un conflicto sobre quién debía liderar un imperio que ya no dependía únicamente de la pólvora, sino de una visión corporativa preparada para un mundo industrial en transformación. El primero y más profundo de estos conflictos se enfrentó a Alfred E. DuPont, un descendiente directo del fundador, con sus primos Pierre S. DuPont e Irene DuPont. La disputa no surgió de un desacuerdo puntual, sino de una diferencia de temperamentos, concepciones del futuro y estilos de liderazgo. Alfred E., conocido por su humanidad y por su interés en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, representaba la continuidad del espíritu paternalista que había caracterizado la manufactura original del Brandywine. En su visión, la empresa debía crecer, pero sin perder de vista su rol social. Pierre S., por el contrario, concebía el negocio como una entidad que debía profesionalizarse siguiendo modelos corporativos modernos, alejándose de la gestión basada en vínculos familiares informales. Irene, más conservador aún, defendía la tradición, el orden jerárquico y el mantenimiento de la autoridad familiar como eje del funcionamiento empresarial. La fricción entre estas tres personalidades era inevitable. Alfred E. se sentía cada vez más aislado, especialmente cuando Pierre S. e Irene formaron un bloque de poder dentro de la compañía. Las discusiones sobre estrategia, inversiones, diversificación y control de la empresa se intensificaron hasta llegar a un punto crítico en las primeras décadas del siglo XX, cuando Alfred E. fue, de facto, apartado del liderazgo ejecutivo. Este episodio marcó una herida profunda en el linaje y simbolizó la transición definitiva de la compañía desde un negocio familiar a un conglomerado administrado por principios corporativos impersonales, aunque todavía bajo influencia del apellido. Aún así, los conflictos internos no eran los únicos que amenazaban la estabilidad del imperio. La creciente relevancia de DuPont en la economía estadounidense atrajo el escrutinio del gobierno federal, especialmente en el contexto de las reformas antimonopolio que caracterizaron el período progresista. A comienzos del siglo XX, la compañía controlaba una parte dominante del mercado de explosivos en los Estados Unidos, llegando a suministrar más de la mitad de la pólvora utilizada en el país. Este nivel de concentración generó sospechas entre políticos y reguladores que veían en la empresa un ejemplo de los excesos que la legislación antitrust trataba de limitar. El Departamento de Justicia inició un proceso judicial que culminó en una sentencia que obligó a la compañía a dividir parte de sus operaciones y a reducir su control sobre determinados sectores. La disolución del llamado Powder Trust no solo representó un golpe económico y simbólico, sino también un recordatorio de que incluso los imperios industriales más sólidos podían ser vulnerables a las presiones externas. Para Pierre S. e Irene, el proceso significó una lección de realismo corporativo. Debían diversificar la empresa para evitar depender de un solo sector altamente regulado. Para Alfred E., en cambio,
El episodio reafirmó su creencia de que el crecimiento desmedido podía ser incompatible con la ética y la estabilidad familiar. Este conflicto de visiones se intensificó en los años posteriores, cuando la empresa comenzó a invertir de manera agresiva en investigación química y en nuevas líneas de productos que transformaría el mundo industrial del siglo XX. Detrás de estas disputas visibles existían tensiones más profundas relacionadas con la distribución de poder, el acceso a la información y los derechos hereditarios. La estructura empresarial de DuPont, basada en un complejo entramado de acciones familiares, daba lugar a desacuerdos continuos sobre quién debía dirigir cada división y cómo debía repartirse la influencia entre las distintas ramas del linaje. La profesionalización exigida por Pierre S. chocaba con las expectativas tradicionales de miembros de la familia que habían sido educados para ocupar posiciones directivas por derecho de nacimiento. El conflicto entre meritocracia y herencia se convirtió en uno de los temas recurrentes en los consejos familiares y determinó en gran medida el tono de las relaciones internas durante décadas. Pero la sombra más larga del imperio DuPont no provino únicamente de los conflictos familiares ni de los desafíos legales, sino de las consecuencias ambientales y sociales derivadas del desarrollo de nuevos materiales sintéticos. A mediados del siglo XX, la empresa se encontraba entre las corporaciones más innovadoras del mundo. Sus laboratorios, dirigidos por científicos como Wallace Carothers, dieron origen al nylon, un material que transformó industrias tan variadas como la textil, la militar y la doméstica. Más adelante aparecerían compuestos como el neopreno y el politetrafluoroetileno, conocido más tarde como teflón, cuyo impacto sería tanto revolucionario como polémico. Estos descubrimientos colocaron a DuPont en el centro de una revolución industrial basada en polímeros, pero también sembraron las primeras semillas de lo que décadas después se convertiría en escándalos ambientales de alcance global. En aquellos años, sin embargo, el optimismo industrial prevalecía. La capacidad de crear materiales resistentes al calor, al desgaste y a la corrosión inspiró una fe casi ilimitada en el potencial de la química moderna. Los DuPont eran celebrados como arquitectos de una nueva era, donde la ciencia permitiría mejorar la vida cotidiana y responder a los desafíos de un mundo cada vez más complejo. Pero bajo el brillo de estos éxitos, comenzaban a acumularse señales preocupantes relacionadas con la toxicidad de ciertos compuestos. Documentos internos de la época, investigados décadas más tarde, revelaron que algunos investigadores ya sospechaban de los efectos nocivos de los productos químicos utilizados en procesos industriales, especialmente aquellos que formaban parte de la familia de los compuestos perfluorados. Aún así, el entusiasmo por la innovación y la presión competitiva hicieron que estos indicios se ignoraran o se minimizaran. La historia de la familia DuPont también estuvo marcada por tragedias personales que pusieron en evidencia el costo emocional de pertenecer a un linaje industrial de tal magnitud. La presión para mantener la reputación familiar, las responsabilidades heredadas desde la infancia y la competencia interna por posiciones de poder hicieron que varios miembros del linaje enfrentaran crisis personales, tensiones psicológicas y rupturas familiares. La figura de Alfred E. ilustró mejor que nadie el desgaste emocional provocado por los conflictos internos. Aunque logró reconstruir su vida en Florida y dedicarse a proyectos filantrópicos, el daño causado por su separación del núcleo central de la familia
dejó una huella imborrable en su biografía. Mientras tanto, los primos que habían tomado el control del conglomerado enfrentaban sus propios dilemas éticos y corporativos. El rápido crecimiento de la empresa la había convertido en un actor con influencia política directa. Durante la Primera Guerra Mundial, los contratos con el gobierno estadounidense alcanzaron cifras sin precedentes, lo que generó tanto ganancias extraordinarias como críticas públicas. Algunos sectores acusaron a la compañía de enriquecerse gracias al conflicto, una acusación que la familia negó, argumentando que su papel era esencial para la seguridad nacional. Sin embargo, el debate sobre la relación entre industria y guerra se convirtió en una constante en la percepción pública del apellido DuPont. La Segunda Guerra Mundial reforzó esta mezcla de prestigio y polémica. La empresa contribuyó con materiales esenciales para los esfuerzos bélicos, desde explosivos hasta fibras sintéticas utilizadas en paracaídas y uniformes. El nylon, por ejemplo, se convirtió en un recurso indispensable para el ejército, lo que consolidó aún más la influencia del conglomerado en la economía nacional. Pero al mismo tiempo, la dependencia del sector militar dejó a la empresa expuesta a acusaciones recurrentes sobre su relación con el complejo industrial militar, un debate que se intensificaría a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Con el paso de las décadas, la preocupación pública por los efectos ambientales de la industria química se hizo más frecuente. Investigaciones científicas revelaron que ciertos compuestos utilizados en procesos de producción, especialmente los relacionados con el teflón, persistían en el medio ambiente y podían acumularse en organismos vivos. Las primeras demandas legales comenzaron a aparecer hacia finales del siglo XX, cuando comunidades cercanas a plantas de producción denunciaron efectos negativos en la salud asociados a la contaminación de aguas y suelos. El apellido DuPont, que durante más de un siglo había sido símbolo de innovación y progreso, quedó vinculado a uno de los problemas ambientales más graves de la era industrial. Los conflictos legales que surgieron a partir de estas denuncias no solo afectaron la reputación del conglomerado, sino que también llevaron a debates internos entre los descendientes sobre la responsabilidad moral del linaje. Algunos miembros de la familia abogaban por una política de transparencia y compensación, mientras que otros defendían una postura estrictamente legalista, temiendo que cualquier admisión voluntaria pudiera poner en riesgo la estabilidad financiera de la compañía. Estas divergencias, aunque menos visibles que las disputas del pasado, revelaban un cambio en la naturaleza del poder familiar. Ya no se trataba de decidir quién ocupaba el liderazgo, sino de definir cómo un apellido tan antiguo podía adaptarse a las exigencias éticas de una sociedad que exigía responsabilidad corporativa. En paralelo, la familia enfrentaba un desafío adicional: la pérdida progresiva de control sobre el conglomerado. A medida que DuPont se expandía y se fusionaba con otras entidades, el porcentaje de acciones en manos de los descendientes disminuía, diluyendo su influencia. Esta transformación, típica de las grandes empresas del siglo XX, marcó el fin de una época en la que el apellido garantizaba un papel directivo. Muchos descendientes aceptaron esta transición como parte inevitable de la evolución corporativa. Otros, en cambio, la vivieron como una forma de exilio simbólico dentro de su propio linaje. La oscuridad que se proyectaba sobre el imperio DuPont no provenía de un solo punto, sino de la convergencia de conflictos internos, tensiones éticas, desafíos legales y transformaciones estructurales
que redefinieron el significado del apellido. El siglo XX había comenzado como una era de expansión gloriosa y concluyó como un periodo de cuestionamientos profundos. La familia que había llegado a los Estados Unidos huyendo del terror revolucionario se encontraba ahora ante otro tipo de tormenta, una en la que las decisiones científicas del pasado resonaban en demandas contemporáneas y en debates globales sobre el futuro del planeta. Aún así, incluso en medio de estas sombras, era evidente que la influencia de los DuPont permanecía viva. Sus innovaciones habían transformado sectores enteros de la economía mundial. Su filantropía había dejado huellas perdurables en museos, universidades y obras sociales, y su legado empresarial continuaba siendo objeto de estudio para economistas, historiadores y expertos en gestión corporativa. La historia del lado oscuro de la familia no anulaba su contribución a la sociedad, pero sí imponía una reflexión inevitable sobre el precio de la innovación y sobre la responsabilidad que acompaña al poder industrial. La dinastía DuPont, marcada por luces y sombras, se preparaba para entrar en el siglo XXI con un legado complejo, en el que los logros científicos se entrelazaban con las consecuencias ambientales, y la cohesión familiar se mezclaba con conflictos que habían dejado cicatrices profundas. La época de esplendor había dado paso a un periodo de introspección, en el que la familia debía confrontar tanto sus triunfos como los errores que habían moldeado su camino a lo largo de 2 siglos de historia. Cuando el siglo XX avanzó hacia sus últimas décadas, la familia DuPont se encontró inmersa en un proceso profundo de transformación, un movimiento lento pero inevitable que la fue alejando del control directo de la empresa que había definido su identidad durante casi 2 siglos. La transición desde un linaje industrial cohesionado hacia un conglomerado moderno y disperso no fue resultado de un único acontecimiento, sino de una serie de decisiones corporativas, cambios económicos globales y tensiones internas que, combinados, marcaron el declive relativo de la influencia familiar. Aunque el apellido seguía siendo sinónimo de innovación y poder industrial, la estructura de gobierno que había sostenido al imperio durante generaciones estaba a punto de fragmentarse. El mundo empresarial del último tercio del siglo XX era radicalmente distinto del que los primeros DuPont habían encontrado cuando levantaron su fábrica de pólvora a orillas del Brandywine. La globalización, el auge de los mercados financieros, la competencia internacional y la presión regulatoria redibujaron el paisaje económico. Las decisiones ya no podían tomarse en mesas familiares ni en reuniones privadas entre primos. El conglomerado exigía una profesionalización aún mayor, un gobierno corporativo más formal y una apertura hacia accionistas externos que no pertenecían al linaje. Este proceso, que en apariencia respondía a dinámicas naturales del capitalismo moderno, tuvo un impacto profundo en la cohesión interna de la familia. Durante gran parte del siglo XX, los DuPont habían mantenido una influencia significativa gracias a su control sobre un volumen elevado de acciones con derecho a voto. Sin embargo, a medida que la empresa se expandía internacionalmente, compraba nuevas divisiones, se fusionaba con entidades externas o se reestructuraba para adaptarse a mercados emergentes, los miembros individuales de la familia fueron perdiendo participación proporcional. Muchos descendientes, distribuidos ya en docenas de ramas, optaron por vender acciones para diversificar sus patrimonios personales o para financiar proyectos propios ajenos al conglomerado. Este proceso fue lento, pero constante, y como resultado,
la presencia familiar en el consejo corporativo se redujo de forma gradual. La pérdida de control no significaba, sin embargo, una pérdida inmediata de prestigio. De hecho, durante las décadas finales del siglo XX, la empresa alcanzó cimas tecnológicas extraordinarias. Innovaciones en materiales avanzados, productos agrícolas, fibras sintéticas, pinturas, recubrimientos y compuestos industriales mantuvieron a la corporación como uno de los gigantes globales del sector químico. Las divisiones técnicas desarrollaban productos que influían en sectores tan diversos como la aviación, la medicina, la electrónica y la agricultura. Pero bajo esta apariencia de fortaleza se escondían señales de vulnerabilidad. La dependencia de mercados cíclicos, la intensificación de la competencia internacional y un escrutinio ambiental cada vez más severo. El verdadero punto de inflexión llegó con la creciente preocupación por los efectos de determinados compuestos químicos en el medio ambiente y en la salud humana. Los productos perfluorados, especialmente el ácido perfluorooctanoico, utilizado durante décadas en el proceso de fabricación del recubrimiento conocido como teflón, se convirtieron en el centro de investigaciones y litigios a gran escala. Comunidades cercanas a plantas de producción denunciaron contaminación de agua y suelo, y estudios científicos comenzaron a relacionar la presencia de estos compuestos con daños potenciales para la salud. Aunque el debate sobre los riesgos asociados a estos materiales llevaba años gestándose, fue en las últimas décadas del siglo XX cuando adquirió relevancia pública y legal. El apellido DuPont, que durante generaciones había sido símbolo de progreso científico, apareció ahora vinculado a uno de los desafíos ambientales más significativos del mundo industrial. La empresa, sometida a demandas de gran repercusión, debió destinar recursos enormes a acuerdos legales, investigaciones internas y estrategias de comunicación. Para la familia, este periodo representó un cambio moral profundo. Muchos descendientes se enfrentaron a la angustiosa pregunta de si los avances que habían impulsado durante 2 siglos habían generado también consecuencias negativas no previstas. Algunos defendían con firmeza el legado científico del conglomerado, argumentando que toda innovación conlleva riesgos. Otros, en cambio, promovían una reflexión crítica sobre el papel de la corporación en el mundo contemporáneo. En paralelo, el conglomerado comenzó a experimentar presiones financieras y estratégicas que lo llevaron a reconsiderar su estructura. La vasta complejidad del portafolio, que abarcaba desde fibras sintéticas hasta productos agrícolas, se convirtió en un obstáculo para competir con empresas más especializadas. La necesidad de reorganización desembocó, ya en las primeras décadas del siglo XXI, en una de las transformaciones más radicales de su historia: la fusión con la corporación Dow, otro gigante del sector químico. Este proceso, percibido como una estrategia para unir fortalezas y responder a desafíos globales, también simbolizó el fin definitivo del control familiar sobre la empresa. La fusión, seguida más tarde por la división del conglomerado resultante en 3 entidades independientes, representó la etapa final del proceso de fragmentación del imperio DuPont. La estructura que durante siglos había dado identidad al linaje quedó absorbida en un paisaje corporativo más amplio, en el que la familia ya no tenía una voz determinante. Aunque ciertos descendientes mantenían participaciones accionarias y algunos cargos simbólicos, la influencia real se había diluido casi por completo. La corporación, ahora transformada en 3 empresas separadas, conservaba parte del legado tecnológico del linaje, pero ya no podía considerarse
una entidad familiar en el sentido histórico del término. Este declive relativo del poder familiar no implicó la desaparición del apellido en la vida pública o cultural de los Estados Unidos. A lo largo del siglo XX y del inicio del siglo XXI, numerosos miembros del linaje continuaron desempeñando roles destacados como filántropos, conservadores de arte, mecenas de instituciones educativas y figuras influyentes en ámbitos científicos y sociales. Propiedades icónicas como Winterthur, convertida en museo, y la mansión Nemours, destinada a funciones benéficas, permanecieron como testimonios de la tradición cultural y del profundo compromiso estético de la familia. Estos espacios, conservados con esmero y abiertos al público, simbolizan la forma en que el legado DuPont trascendió el ámbito industrial para convertirse en parte integral del patrimonio cultural estadounidense. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente empresarial, la caída de la influencia DuPont revela una paradoja que se repite en muchas dinastías industriales. La fuerza que permitió construir un imperio, la cohesión familiar, la visión compartida, el compromiso multigeneracional, se vuelve difícil de mantener cuando el éxito trae consigo expansión, diversidad de intereses y la aparición inevitable de tensiones internas. Lo que comenzó como una fábrica gestionada con disciplina casi artesanal, se convirtió con el paso de los siglos en un organismo vasto, cuyo funcionamiento ya no podía ser controlado desde un simple consejo familiar. La modernidad exigía estructuras corporativas más complejas, y estas estructuras, aunque eficientes, diluyeron el poder del linaje. La historia del declive relativo de los DuPont es, en este sentido, menos una tragedia que una metamorfosis. La familia no fue derrotada por un colapso empresarial ni por una crisis económica devastadora, sino por la transformación natural de un modelo de negocios que, para sobrevivir en un mundo globalizado, debía evolucionar más allá de las fronteras de un apellido. De algún modo, la pérdida de control fue el resultado final de un éxito sostenido. La empresa había crecido tanto que ya no pertenecía únicamente a los descendientes del fundador, sino al vasto entramado de accionistas, mercados internacionales y reguladores globales que definen el mundo corporativo contemporáneo. Aún así, la pregunta sobre lo que se perdió en el camino sigue siendo motivo de reflexión entre historiadores y analistas económicos. ¿Era posible preservar la cohesión familiar en un conglomerado de alcance mundial? ¿Había alguna estrategia que hubiera permitido mantener la unidad sin sacrificar la competitividad? Estas preguntas, aunque imposibles de responder con certeza, invitan a pensar en la particular tensión entre tradición y modernidad que marcó al linaje DuPont. La familia, que había llegado a los Estados Unidos huyendo de la Revolución Francesa, encontró en el país un escenario para reconstruirse y prosperar. Pero, paradójicamente, fue la evolución del mismo sistema económico que los acogió la que terminó por diluir su poder. En las primeras décadas del siglo XXI, el apellido DuPont continúa siendo parte del imaginario estadounidense, no solo por su importancia histórica, sino por la complejidad moral que representa. Su legado industrial ha mejorado la vida cotidiana en innumerables formas, desde fibras utilizadas en ropa hasta materiales esenciales en tecnología avanzada. Sin embargo, las controversias ambientales asociadas a algunos de sus productos han recordado al mundo que toda innovación tiene costos y que la responsabilidad corporativa es una dimensión inseparable del progreso científico.
La caída relativa de la influencia familiar muestra, además, que incluso los linajes más poderosos deben adaptarse a la dinámica cambiante del mundo moderno. Y aunque la corporación ya no pertenece a los descendientes del fundador, la historia de los DuPont sigue viva en los archivos, en los museos, en las universidades y en las propiedades históricas que preservan su memoria. La transformación del imperio no borró su contribución, sino que la reconfiguró dentro de un marco más amplio en el que la industria, la ciencia y la cultura se entrelazan para narrar una historia que excede a cualquier individuo o familia. La caída no fue un final, sino una transición hacia una nueva etapa en la que el apellido DuPont continúa reflejando tanto los logros como los desafíos de 2 siglos de innovación. El legado de la familia DuPont, extendido a lo largo de más de 2 siglos, constituye uno de los capítulos más complejos, influyentes y contradictorios de la historia industrial de los Estados Unidos. Desde los días inciertos en que Pierre Samuel y Eleuthère Irénée cruzaron el Atlántico huyendo de la violencia revolucionaria, hasta la expansión corporativa que transformó a la compañía en un gigante de la industria química. La trayectoria del linaje revela una combinación singular de disciplina científica, ambición empresarial y sensibilidad cultural. Este legado, sin embargo, no se limita a los avances que impulsaron sectores enteros de la economía. También abarca los dilemas éticos, las tensiones familiares y las responsabilidades sociales que acompañan al poder industrial. La contribución más visible de la familia proviene del ámbito científico y tecnológico. Los laboratorios DuPont se convirtieron durante el siglo XX en centros de investigación punteros donde se desarrollaron materiales que redefinieron la vida cotidiana en todo el mundo. El nylon, el neopreno y otros polímeros sintéticos no solo revolucionaron industrias enteras, sino que ilustraron la capacidad del linaje para convertir conocimiento en innovación de alcance global. La transición desde la pólvora hacia la química avanzada simboliza, quizá como ningún otro proceso industrial, el espíritu de adaptación que caracterizó a la familia durante generaciones. La capacidad de reinterpretar un negocio tradicional para anticiparse a los desafíos del futuro. Aún así, este legado científico convive con una sombra ineludible: los efectos ambientales y sanitarios derivados de ciertos compuestos que, décadas después de su creación, generaron preocupación pública y litigios de enorme repercusión. Las controversias asociadas al teflón y a los compuestos perfluorados recuerdan que la innovación no existe en un vacío ético y que cada avance conlleva responsabilidades. Para algunos descendientes, esta tensión representa una llamada a la introspección. Para otros, un recordatorio de que la historia industrial, como la historia humana, está hecha de luces y sombras. Sea cual sea la interpretación, resulta imposible evaluar el legado DuPont sin reconocer que su contribución a la ciencia fue tan monumental como compleja. En el ámbito cultural, el impacto de la familia es igualmente profundo. Propiedades como Winterthur y la mansión Nemours, cuidadosamente preservadas y abiertas al público, revelan una sensibilidad estética moldeada por el pensamiento ilustrado francés y adaptada al contexto estadounidense. Colecciones de arte, bibliotecas históricas, jardines diseñados con precisión casi matemática y programas educativos demuestran que la familia no solo buscó acumular riqueza, sino también
transmitir un sentido de continuidad intelectual y de compromiso con el patrimonio común. Estas instituciones se han convertido en refugios donde se estudia no solo la historia del linaje, sino también la evolución cultural del país. El legado empresarial, por su parte, refleja la paradoja central de la historia DuPont. El conglomerado que construyeron con dedicación inquebrantable ya no pertenece al linaje, pero la influencia de la familia permanece en las estructuras corporativas que ayudaron a moldear. La modernización de la empresa, impulsada en gran parte por Pierre S., introdujo prácticas administrativas que anticiparon modelos de gestión adoptados más tarde por corporaciones globales. De alguna manera, la pérdida de control familiar fue el resultado natural de este proceso. La compañía se volvió demasiado grande, demasiado compleja y demasiado integrada en la economía mundial como para seguir siendo una empresa familiar tradicional. La transformación corporativa no borró el legado DuPont. Más bien, lo diseminó en una red global donde la influencia del apellido se hizo menos visible, aunque no menos significativa. En términos humanos, la historia del linaje es un testimonio de resiliencia. La familia que llegó a los Estados Unidos buscando refugio construyó, mediante trabajo disciplinado y visión científica, un imperio que perduró durante generaciones. Pero su trayectoria también muestra la fragilidad de toda estructura que depende de la unidad interna. Los conflictos entre Alfred E., Pierre S. e Irene revelan que incluso las familias más sólidas enfrentan divisiones profundas cuando deben adaptarse a nuevas realidades económicas. Las tensiones hereditarias, las diferencias filosóficas y los egos individuales formaron parte de la dinámica que, con el tiempo, llevó a la dilución del poder familiar. En esta narrativa, la caída no es un fracaso, sino una consecuencia inevitable de un proceso de expansión que superó los límites de un apellido. Hoy, al observar la historia completa, el linaje DuPont aparece como un espejo de la evolución industrial de los Estados Unidos. Su ascenso refleja el espíritu de oportunidad que caracterizó al siglo XIX. Su diversificación científica encarna la ambición del siglo XX. Su declive relativo simboliza las tensiones del mundo globalizado. Ninguna otra familia ha estado tan profundamente entrelazada con el desarrollo económico, tecnológico y cultural del país, y pocas han dejado un archivo histórico tan vasto y tan revelador de los dilemas que acompañan al poder. La reflexión final que emerge de esta historia es que el verdadero legado de la familia DuPont no reside únicamente en sus innovaciones, sus propiedades o sus instituciones, sino en la lección que ofrece sobre la responsabilidad que implica toda forma de grandeza. La ciencia puede impulsar el progreso, pero exige vigilancia ética. La familia puede sostener un imperio, pero debe adaptarse al cambio. El poder puede transformar sociedades, pero también conlleva la obligación de enfrentar sus consecuencias. El linaje DuPont, con sus luces y sus sombras, deja una huella que continúa invitando a la reflexión, recordándonos que incluso los imperios más sólidos son, en última instancia, obras humanas sujetas a la fragilidad del tiempo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la dinastía DuPont, un linaje cuya influencia moldeó la ciencia, la industria y la cultura de los Estados Unidos. Su historia nos recuerda que toda grandeza conlleva responsabilidad
y que incluso los imperios más poderosos deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Si este documental te ha permitido descubrir una mirada nueva sobre la historia industrial americana, te invitamos a apoyar el canal. Suscríbete para recibir más relatos sobre las grandes dinastías del mundo. Comparte el video con quienes disfrutan de la historia y déjanos un comentario sobre qué familia te gustaría explorar en nuestro próximo episodio. Tu participación ayuda a mantener viva la memoria de estos linajes que marcaron el rumbo del pasado y siguen influyendo en el presente.